¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque sabes perfectamente cómo hacer un presupuesto, terminas gastando por impulso? Por el contrario, sientes que te paralizas al intentar invertir. Hola, soy Salomé Briceño, periodista y con una maestría en negocios. Hoy en Financieramente Femenina vamos a entrar en un terreno fascinante donde la psicología se encuentra con tus finanzas. Vamos a hablar sobre los estilos de apego. Solemos creer que nuestra relación con el dinero es un tema de matemáticas, pero la realidad es que nuestras finanzas son un reflejo de cómo aprendimos a vincularnos con la seguridad, el control y el afecto desde la infancia. ¿Cómo influye un apego ansioso en tu miedo a tomar riesgos? ¿Por qué un perfil evitativo suele rechazar la planificación financiera en pareja? Hoy exploraremos cómo tu historia emocional puede estar dictando tu éxito personal y profesional. Y para profundizar más y hacerlo inconsciente consciente, me acompaña la psicóloga Guadalupe Betancourt, especializada en estilos de apegos. Comenzamos. Bueno, Guadalupe, bienvenida a Financieramente Femenina. Muy emocionada por el tema que vamos a tocar hoy. Inicialmente, cuando me propusiste hacerlo, tenía mis dudas en el sentido de cómo realmente puede influenciar el apego nuestras decisiones financieras, pero la verdad es que sí. Vamos a empezar entonces por lo básico, ¿te parece, Guadalupe? Para quienes escuchan este término por primera vez, ¿qué es exactamente un estilo de apego y cómo este puede influir con nuestra relación con las finanzas? En términos sencillos, para que todos lo puedan entender, el estilo de apego es la forma automática que tenemos de responder ante la incertidumbre o ante la inseguridad. Mm. Empezando por ahí. Es en términos muy sencillos. Y luego viene la siguiente parte, que es cómo influencia ese estilo de apego nuestras decisiones financieras. Voy a ir directo al grano. A ver, nosotros en nuestra infancia desarrollamos un estilo de apego, dependiendo de qué tan presentes o no fueron nuestros cuidadores. Ahí desarrollamos una base, que es nuestro estilo de apego predominante. Ujú. Luego podemos profundizar en ellos, pero los más conocidos son seguro, ambivalente, ansioso y evitativo. ¿Y eso cómo se ve en el dinero? Nosotros podemos tener una base en las relaciones y en el dinero podemos tener un estilo diferente y esto es lo que es fascinante porque a pesar de que podemos relacionarnos con un estilo seguro en las relaciones, con el dinero podemos tener una estrategia más ansiosa. Mm. Entonces, la infancia influencia demasiado porque puede ser que yo en mi casa siempre tuviera, o la mayor parte del tiempo tuviera mis necesidades satisfechas, suficiente apoyo de mis padres, pero en el dinero, por decir algo, hubo escasez. Entonces, en el dinero voy a desarrollar una estrategia más ansiosa. Luego profundizaremos qué significa que yo tenga una estrategia más ansiosa, pero definitivamente la infancia sí influye demasiado en cómo manejamos el dinero en la adultez. Interesantísimo y tiene mucho sentido, ¿no? Porque cada persona, cada casa, pues viven de manera distinta lo que es las finanzas dependiendo a los ingresos de los padres, ¿no? Y precisamente Guadalupe se dice que el dinero es ante todo pues una herramienta de seguridad, pudiera verse así. ¿Cómo vive la escasez o la abundancia una persona de pronto de apego seguro versus una persona con apego inseguro? Creo que ya nos diste una pista por ahí. Bueno, el sistema de apego se activa en múltiples contextos. El dinero es un contexto, las relaciones, el trabajo son otros contextos. ¿Qué pasa? Como te digo, el sistema de apego se activa cuando hay inseguridad. Entonces, en el dinero se activa cuando hay escasez. Claro, cuando hay dificultades económicas suele activarse el sistema de apego. Pero, ¿qué pasa? Una persona que gana $2,000 al mes, por decir algo, puede sentirse muy tranquila con esos ingresos, pensar activamente en cómo tener más ingresos, pero
otra persona con la misma cantidad de ingresos puede percibirlo como que no le va a alcanzar, Mm. como que hace falta, ¿cierto? Y eso tiene que ver con cómo se manejaba el dinero en la infancia, cuáles eran las creencias y sobre todo las emociones que tenían sus padres respecto al dinero. Tiene un gran sentido porque se basa en que lo que es suficiente e insuficiente, ¿no? Para alguien lo suficiente puede ser un monto de pronto normal, lo que es considerado promedio, mientras que para la otra persona puede un monto promedio ser aún no suficiente, ¿no? Es lo que entiendo. Todo tiene que ver con las creencias que hay alrededor del dinero. Em, a ver, por ponerte un ejemplo, Ujú. digamos, yo desarrollé como te decía y les decía al inicio, nosotros tenemos una base, es nuestra base de apego. Entonces, por ejemplo, yo tengo una base ansiosa, porque mis padres a veces estaban disponibles, a veces no, porque a veces me apoyaban, a veces no. Entonces, yo crezco con la creencia de no soy suficiente, con la creencia de necesito rápido que vengan por mí, porque no siempre estaban disponibles. Entonces, aparece la sensación de urgencia, tengo que hacer algo ya. Eso, cuando se replica en el dinero, me hace pensar, necesito hacer algo ya. Siento ansiedad, no me siento tranquilo en este momento con los ingresos que tengo que hacer ya. Y ahí es cuando aparecen estrategias como controlar demasiado las finanzas, como excesivamente sin poderlo disfrutar, o por el contrario, el gasto emocional, que es gastar para regular la ansiedad, porque yo no me siento tranquila o tranquilo, sino que busco el dinero como una estrategia para sentirme tranquilo. Y ahora que ya entramos a los apegos, en respecto precisamente al apego ansioso del cual estás hablando, se dice a veces que las personas con apego ansioso tienden a buscar validación externa un poco. Es común que el gasto impulsivo o el exceso de generosidad financiera sean una forma de evitar, pudiera ser el abandono o sentirse aceptados. Claro que sí, claro que sí. Mm, para cada conducta hay que revisar qué fue lo que motivó esa conducta. Entonces, una persona que generalmente suele tener un gasto impulsivo, hay que revisar qué hay de base, porque de base sí puede haber la necesidad, de base sí puede haber la necesidad de sentirse validado, de evitar el abandono, claro que sí, pero se están mezclando al mismo tiempo dos cosas diferentes, Ujú. Salo, y es yo puedo tener miedo al abandono en mis relaciones, pero no necesariamente en el dinero aplico ese miedo. Mm. Se mezclan dos contextos diferentes, Ok. pero definitivamente sí es posible que el gasto o ser generoso excesivamente pueda ser para evitar el miedo al abandono o sentirse validado. Okay. Hay que buscar si la persona está actuando con desespero, con urgencia, porque entonces ahí hay ansiedad y está buscando regular la ansiedad a través del gasto o a través de la generosidad, o si lo está haciendo desde un lugar de calma. Ujú. Y en ese caso, ya si lo está haciendo desde un lugar de calma, que está siendo generoso, pero desde la calma, no está buscando que no lo abandonen o sentirse validado. Y en respecto a los apego evitativos, porque los apegos evitativos son conocidos por ser personas muy autosuficientes, ¿no? ¿Cómo afecta de pronto esa necesidad de no depender de nadie a la hora de formar sociedades de negocio o de planificar finanzas en pareja? Tener un estilo evitativo en el dinero, no necesariamente un apego o un estilo de apego evitativo dominante, o sea, en las relaciones. Puedo tener una base segura, pero manejo mis finanzas de forma evitativa. Ujú. Eso puede pasar. Eh, definitivamente puede afectar las finanzas en pareja, porque claro, cuando una persona utiliza una estrategia evitativa con el dinero, está desconectado de sus emociones y de sus necesidades. Entonces,
Si yo no considero que es lo mejor para mí, porque para tú poder tomar buenas decisiones o conscientes decisiones con el dinero, tienes que tener en cuenta tus emociones y tus necesidades. Si eso no lo puedes hacer porque es atemorizante para ti conectar con eso, entonces tampoco vas a poder tener en cuenta las necesidades de tu pareja, sus emociones, y va a ser demasiado complicado llegar a un acuerdo. Ujú. Y el otro lado, me dijiste pareja O y, sociedades de negocios. claro, también las personas que tienen un estilo evitativo para manejar el dinero, en muchas ocasiones evitan el riesgo porque les da miedo enfrentarse al riesgo que puede ser incertidumbre. Entonces pueden preferir no invertir, no tomar decisiones un poco arriesgadas porque les da pánico, les da mucho miedo que pueda haber incertidumbre. Ujú. Sí, sí, entiendo. Y ahora los de apego desorganizado en cuestión de finanzas, porque bueno, en general en lo que se habla de lo que es la base, de cómo uno se relaciona a los de apego desorganizados, o lo que yo entiendo es que a veces vacilan entre ser un poquito caóticos, ¿no? Pero un apego desorganizado en lo que es las finanzas, ¿cómo suele representarse cuando el dinero es fuente de miedo y también deseo a la vez? Exactamente, para las personas con estilo desorganizado en el dinero, porque incluso una persona con una base segura puede tener un estilo desorganizado en el dinero. Ujú. Eso es bien interesante, porque digamos, por ejemplo, sus padres tenían una relación caótica con el dinero. Eso puede pasar. Entonces, gastaban impulsivamente, pero luego ahorraban demasiado, por decir algo. Entonces, sí, las personas con un estilo desorganizado en el dinero experimentan muchas emociones al mismo tiempo que son contradictorias. Entonces, desean tener estabilidad, pero también tienen miedo de perder esa estabilidad. También sienten mucha ansiedad. También sienten culpa y vergüenza después de, por ejemplo, compras compulsivas. También experimentan desconexión de sus emociones o vacío emocional. Imagínate sentir todo eso al mismo tiempo, por eso la toma de decisiones es caótica, es inestable, por decirlo de alguna manera. Muy interesante. Y en lo que es, por ejemplo, Guadalupe, sabemos que el éxito profesional requiere tomar riesgos, como decías. ¿Cómo frena un apego inseguro nuestra capacidad de negociar, por decir, un mejor sueldo o de lanzar ese proyecto que tanto soñamos? Influye demasiado. Empecemos por ejemplo, un apego, una persona con un estilo evitativo en el trabajo, porque esto es como un área más laboral, en el trabajo, puede evitar mm, pedir lo que necesita o lo que espera en un trabajo por miedo a lo que le puedan decir y a lo que pueda experimentar. Entonces se desconecta de lo que realmente quiere y por eso se puede quedar en un trabajo toda la vida, así no le gusta ese trabajo. O evita tomar riesgos como emprender, crear un nuevo negocio por miedo a la incertidumbre y evitar las emociones que trae consigo un riesgo. En cuanto al apego ansioso, a un estilo ansioso en el trabajo, claro, por la necesidad de validación a través del trabajo, entonces puede no, puede costarle mucho establecer límites, tomar riesgos también por ansiedad, porque para una persona, la clave es esta, Salo. Si yo tengo un apego inseguro, no puedo encontrar la tranquilidad dentro de mí, sino que la voy a buscar afuera. Entonces, en el trabajo, yo pienso que mi seguridad depende del trabajo y no de mí. O mi seguridad depende de cómo reaccione mi jefe y no de mí. Algo que me quedo pensando, Guadalupe, es porque tú decías, uno puede tener una base segura, pero un estilo de apego a más ansioso o evitativo, ya sea con el dinero, ya sea en el trabajo. Pero sabemos que los apegos no son estáticos, por decirse así. ¿Tú crees que de pronto una persona que muestra un apego más ansioso en el trabajo, aunque generalmente tiene un apego seguro,
es porque ya en sí es una persona con sí una base segura, pero con tendencias también un poco ansiosas. Claro que sí, exactamente, eso puede pasar. Lo interesante es Ujú, esto. La base me proporciona lo más importante, que es lo que pienso sobre mí misma y qué tanta seguridad interna tengo. Entonces, si yo tengo una base segura y tiendo a tener una estrategia un poco más ansiosa en el trabajo, me es más fácil, por la base segura que tengo, hacerme consciente de esa estrategia ansiosa y cambiarla. ujú. Por la base segura que tengo, que yo puedo pensar, soy capaz, lo puedo resolver, aquí me estoy dejando llevar por la ansiedad. Es más fácil para mí si tengo una base segura. Si tengo una base ansiosa y una estrategia ansiosa en el trabajo, es más complicado. Entonces, Guadalupe, si, digamos, alguien detecta que su estilo de apego financiero es un estilo inseguro y que se está manteniendo de pronto estancado financieramente, ¿cuál es el primer paso práctico para reprogramar esa conducta? Ok. Bueno, definitivamente el primer paso es identificar el patrón, ¿cierto? De hecho, eh, me gustaría compartir unas preguntitas que creo que son muy importantes en este tema, Ujú. y estas preguntas son clave para que cada persona pueda identificar cuál es su estrategia en el manejo del dinero. Entonces, lo primero es, ¿qué siento cuando pienso en dinero? ¿Qué hago cuando me siento inseguro o insegura económicamente? Tercero, evito, controlo, gasto o dependo económicamente. Y por último, que es muy importante, ¿esto me da paz o solo me calma momentáneamente? La clave con esto es entender qué función está teniendo el dinero para mí y cómo lo estoy manejando. Y así se identifica cuál es el patrón predominante. Si, por ejemplo, me estoy dando cuenta que estoy usando el dinero para calmar mi ansiedad, o estoy controlando el dinero para evitar sentir mis emociones. Entonces, identifico el patrón, parte uno. Y parte dos, porque de nada sirve hacerme consciente si no hago nada al respecto. Yo creería que la parte dos es hacer microcambios. ¿Cómo que microcambios? Por ejemplo, si yo tengo una estrategia más evitativa y yo digo, yo no puedo ver mis cuentas, no me gusta ver mis cuentas, yo no puedo recibir ayuda de nadie, a mí no me gusta hablar de dinero. Bueno, un microcambio que puedes ir haciendo. No vas a revisar todas tus cuentas, vas a revisar solo una. O listo, voy a hablar de dinero con mi pareja, ya no voy a hablar una hora entera, sino que 10 minuticos vamos a hablar de nuestras finanzas, por decir algo. O si tengo un estilo más ansioso, listo, antes de hacer una compra impulsiva voy a pausar, voy a pensar. Esta pregunta es clave, que se la hago a mis consultantes en términos de relaciones, pero funciona igual para dinero. Y es, hago la pausa y me pregunto, si no sintiera esta ansiedad, ¿haría esto? ¿Compraría esta cosa que quiero comprar? Si no sintiera esta ansiedad, en el caso de las relaciones, le enviaría esa carta eterna, larguísima, y generalmente la respuesta es no. Entonces, hay que hacer una pausa y introducir un pequeño cambio. Y por ahí va el camino. Me encantó. Muchas gracias por esas preguntas, Guadalupe, que creo que va a ayudar a muchas personas. Es como que el inicio al tener, ser autoconsciente, ¿no? Y ponernos a reflexionar un poquito sobre nuestras conductas. Y justamente ya estabas mencionando algo de esto, pero hay frases típicas o pensamientos internos que delatan cada estilo de apego con el dinero. Claro que sí, sí. Qué interesante, sí. En cuanto, a ver, en el estilo seguro esta es la frase. Mi valor no depende de cuánto dinero gano. Esa es la frase, ¿cierto? En cuanto al estilo ansioso, em, y si no es suficiente dinero, o y si se me acaba, o tengo que hacer algo ya con respecto a mi dinero.
¿sí? Esa sensación de urgencia. En cuanto al estilo ambivalente, desorganizado, perdón, desorganizado. em, la frase común es, quiero tener estabilidad, pero me da miedo la estabilidad, ¿sí? O, sí, básicamente esa es la frase fundamental. Y me falta el evitativo. El evitativo es eh, depender, depender de otros es peligroso y revisar mis finanzas es peligroso también. Siento que a veces, pues estos estilos de apego en relación al dinero sobresalen más que todo cuando se habla de dinero en pareja, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué pasa cuando dos personas con estilos de apegos distintos manejan dinero juntas? ¿Qué tipo de conflictos suelen pasar? Es bien complicado. Mm. Em, yo creo em, que es fundamental hacer un proceso consciente cuando se tengan estas conversaciones. Por ejemplo, si mi pareja tiene un estilo evitativo y vamos a hablar de dinero y no quiere hablar de dinero, definitivamente no quiere, que sea consciente al menos de decir qué es lo que está evitando y que me pueda decir, amor, estoy evitando esto porque me da miedo esto. Ese es el primer paso. Y que, por ejemplo, una persona que tiene un estilo más ansioso pueda decirle, amor, en este momento tengo la sensación de que tenemos que resolver esto ya. Y tengo pensamientos de que el dinero no nos va a alcanzar. Como que las personas en la conversación puedan desidentificarse de sus patrones, puedan decir, estoy pensando esto, estoy evitando esto, estoy sintiendo esto. Por ahí va el primer paso, en lugar de simplemente decir, yo no quiero hablar o tenemos que hablar ya porque esto hay que resolverlo ya, que sería una persona con un estilo más ansioso. Ujú. Entonces, decir, esto estoy pensando, esto estoy sintiendo, por ahí va el primer paso, pero retador, es retador. Pero es interesante también, Guadalupe, porque cómo uno comienza a profundizar estos temas, porque pues tú me has dejado bien claro que uno puede tener un apego seguro, pero tendencias más evitativas, ansiosas en respecto a las finanzas. Yo me pregunto, ¿no? Y me imagino dos personas, digamos, con apego seguro se encuentran, forman un buen vínculo, pero incluso así pues pueden presentarse esas diferencias financieras porque hay distintos estilos de apego en respecto a las finanzas, ¿no? ¿Y qué tipo de experiencias, Guadalupe, en la infancia suelen estar detrás de la relación con el dinero? Claramente, cómo manejan el dinero es la parte más importante. O Ujú. sea, se permiten, en la casa donde crecimos, se permiten disfrutar lo que nos puede dar el dinero. Primero, también hay un ahorro consciente, pero no es un ahorro excesivo, como de si no ahorramos, entonces vamos a perderlo todo, ¿cierto? Entonces, un ahorro consciente y tranquilo, flexible. También, ¿cómo son los gastos? ¿Se planifican los gastos con flexibilidad o se planifican estrictamente y nada se puede salir de esa planificación? Y más que ese comportamiento que creían nuestros cuidadores o nuestros padres sobre el dinero, que el dinero nunca hay suficiente o por el contrario, siempre hay suficiente. ¿Qué pensaban ellos sobre el dinero? Que terminamos arrastrando con esas creencias hasta la adultez. Entonces, ¿es correcto decir que de pronto pudiéramos estar repitiendo la historia financiera de nuestros padres sin darnos cuenta? Correcto, sí. Muy interesante. ¿Es posible, y ya la última pregunta, Guadalupe, ¿es posible pasar de un apego inseguro a un apego financiero seguro a través de la educación y terapia? Claro que sí es posible, esa es la respuesta corta, pero hay que identificar primero la base, porque si, por ejemplo, yo tengo una base desorganizada, es
mucho más fácil que en el dinero también tenga un estilo desorganizado. Claro, porque tengo mucha incoherencia interna. Entonces, es más, por decirlo así, es más sencillo desarrollar un estilo desorganizado con el dinero y en ese caso, la terapia súper recomendada, ¿cierto? Pero si tengo una base más segura e incluso una base ansiosa, obviamente la terapia siempre va a favorecer, pero si no es posible, si quieren tomar otro camino, perfectamente lo pueden hacer, como les digo, empezar reconociendo el patrón y luego introduciendo pequeños cambios, porque cuando tú introduces esos pequeños cambios, aparece algo que es fundamental y es empiezas a desarrollar seguridad interna. Cuando empiezas a desarrollar seguridad interna con la práctica, haciendo cosas diferentes, o sea, por ejemplo, yo siempre controlaba mis finanzas excesivamente porque eso me ayudaba a regular de cierta manera mi ansiedad y ahora ya me permito un poquito parar, no controlar tan excesivamente, ser más flexible, disfrutar un poquito más los gastos que puedo hacer. Voy desarrollando seguridad interna y eso hace que sane realmente y que pueda transformar ese estilo inseguro hacia un estilo más seguro. Y creo que todo es el pensamiento también, ¿no? Guadalupe, porque siento que algo que a mí me ha servido bastante es, y lo escuchamos mucho en las redes sociales, es soy abundancia. O sea, todo me sale bien, solo soy abundancia, si gasté en esto, va a volver el dinero y es como que me mantiene, o sea, porque yo también soy como que me gusta tener mis cuentas en orden, pero me doy mis gustos, al menos que yo diga no puedo, no sé, realmente tengo una deuda que tengo que pagar y ahí sí me pongo de pronto más exigente, pero en general siento, y cuando era más chica de pronto era más exigente en mis finanzas, pero ahora que estoy más grande, o más adulta más bien dicho, y también porque tengo más consciente estos temas, digo, estamos bien, relax. Pero Guadalupe, ¿algo más que te gustaría decir a la audiencia antes de concluir? Yo creo que es importante identificar qué emoción hay detrás de cada decisión financiera. Si tú sientes calma antes de tomar una decisión financiera, por ahí es. Mm. Si tú sientes ansiedad o si no sientes nada, por ahí no es. ¿Sí? Porque cuando tienes un estilo habitativo no sientes nada, tomas decisiones que parecen frías, pero no estás considerando realmente tus necesidades. O si tienes un estilo más desorganizado, puedes sentir un montón de cosas antes de tomar una decisión financiera. Permítete pausar, encontrar un poco de calma, respirar y vas a tomar decisiones financieras más conscientes. Muchas gracias, Guadalupe. Dime, ¿dónde la gente te puede encontrar a través de las redes sociales? Porque sé que compartes mucha información buenísima psicológica. Gracias, Alo. Sí, me pueden encontrar en redes como Guadalupe-doc-corazón.